Muy buenos días. El día de hoy vamos a traer lo que es un objeto virtual de información, pero muy enfocado como tal a lo que son las funciones algebraicas. De hecho, esto pertenece como tal a la unidad 2 del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. ¿De acuerdo? Si bien la idea de generar este OBI o objeto virtual de información, pues simplemente es pretender reforzar los conceptos que pues están relacionados a lo que son funciones algebraicas y lo vamos a contextualizar y vamos a resolver ejercicios de aplicación que obviamente pueden aparecer o podemos encontrarnos en el día a día. Antes de continuar con el tema de funciones algebraicas, tenemos que saber qué son funciones y por ende qué son relaciones, ya que las funciones son relaciones de conjuntos, ¿de acuerdo? En primera instancia, las relaciones no es más que la condición que se da entre dos conjuntos, un conjunto de salida A y un conjunto de llegada B, de tal manera que cada uno de los elementos del conjunto de partida A le corresponde uno o varios elementos del conjunto de llegada. ¿De acuerdo? Ahora bien, en el mundo nosotros observamos todo este tipo de conjuntos, ¿no? Primero tenemos que identificar cuáles son las variables dependientes y cuáles son las variables independientes. Las variables dependientes, como su nombre lo dicen, depende o su valor depende de algún otro tipo de variable. En este caso, de las variables independientes. Estas variables independientes son las que van a definir como tal el valor o va a depender mucho de ellas del valor y de la relación que se dé con otros términos, el valor de la función. En ese caso, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo de el valor de la temperatura y la altitud, ¿sí? A nivel de climático, se podemos decir que a mayor temperatura o a mayor altitud, a medida que vamos subiendo en los pisos térmicos, pues vamos a tener menor temperatura. Por ejemplo, en la costa va a haber una mayor temperatura y a medida que vamos subiendo, pues simplemente va aumentando o disminuyendo como tal la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, entre mayor sea la altitud, va a ser menor la temperatura. En este caso vamos a tener una relación como tal inversamente proporcional, ya porque estamos relacionando inversamente, es decir, la temperatura que entre mayor sea la altitud, menor va a ser la temperatura, ¿de acuerdo? También tenemos, eso es un caso particular, también nosotros podemos obtener como tal una relación directamente proporcional. Por ejemplo, si nosotros tomamos un taxi y vamos a definir de pronto el costo del taxi, pues obviamente va a depender de los kilómetros que se haya recorrido. Entonces vamos a tener una relación directamente proporcional en donde entre mayor número de kilómetros recorramos, pues mayor va a ser el valor del costo del servicio. ¿De acuerdo? Esto es lo que les estaba comentando en cuanto a las relaciones. De hecho, nosotros tenemos acá dos relaciones, un conjunto de salida y un de partida y un conjunto como tal de llegada. ¿De acuerdo? El de partida, pues lo vamos a llamar como tal el dominio, ¿sí? Y va a corresponder, y le va a corresponder un conjunto como tal de llegada que lo vamos a llamar también o codominio o como rango. ¿De acuerdo? Y así vamos, esto prácticamente es un diagrama de Venn donde vamos a relacionar tanto los conjuntos de un conjunto A como los conjuntos de un conjunto B y lo vamos a tener como tal una relación. En este caso particular, pues vamos a hacer unos ejemplos particulares. Por ejemplo, el elemento del conjunto A mayúscula, en este caso A minúscula, va a tener una relación directamente o cualquier tipo de relación, en este caso no está definida, con respecto a 5. Es decir, A le corresponde como tal el valor 5 asignado. B le corresponde el valor de 4, ¿de acuerdo? Tanto del conjunto de partida como el conjunto de llegada. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estábamos hablando era que la relación es simplemente entre dos conjuntos, es simplemente la manera en que los elementos del conjunto de A, en este caso, corresponde a uno o varios elementos del conjunto de B. En este caso, solamente tenemos, le corresponde un valor de A al valor de B, pero ya sabemos que puede ser uno o varios. Cosa contraria que son las funciones. Las funciones no son más que relación, o es la relación o correspondencia que hay entre los mismos
en este caso entre dos conjuntos de elementos, en donde a un conjunto o un elemento de partida le corresponde uno y solo un elemento en la entrada. ¿Ven la diferencia que hay entre las relaciones y las funciones? Mientras que las relaciones pueden corresponder un elemento a varios, un elemento de partida a varios elementos del conjunto de llegada, si hablamos de funciones, la relación va a ser uno a uno. ¿De acuerdo? Y eso lo podemos identificar en el diagrama de Venn. Ya habiendo hablado de relaciones, funciones, existen varias, desde el punto de vista algebraico, existen varias funciones, dependiendo exactamente de la naturaleza y la estructura de la misma. Tenemos, en este caso, podemos tener funciones de tipo polinómicas, de cocientes y racionales. ¿De acuerdo? Las polinómicas son aquellas básicamente basadas en un polinomio. Por ejemplo, de este ejemplo, en el 3x cuadrado más 5 tenemos una relación en donde tenemos una variable independiente que es x en este caso, y que dependiendo de esta variable independiente va a generar como tal un valor para f de x o y, si lo quieren llamar, ponerle de pronto otro valor. Entonces lo que quiere decir es que simplemente que el valor de esta variable va a depender exclusivamente de la variable independiente. ¿De acuerdo? Eh, Tenemos entonces las funciones de tipo polinómicas, ¿de acuerdo? Las cuales va a depender del grado que tenga en este caso, la x, el mayor grado que tenga. Así se van a poder definir. Es decir, si tengo una función de tipo lineal, va a corresponder que el mayor exponente que tiene x va a ser 1. Pero si tengo una cuadrática, eso quiere decir que va a haber una x que tenga un exponente de tipo 2. Así, por ejemplo, si es la cúbica, que va a tener, por ejemplo, el mayor de los exponentes que acompaña a la x va a ser, en este caso, si es cúbica, sería de 3. ¿De acuerdo? Esa es prácticamente la estructura como tal de un polinomio de grado n. Tenemos también lo que son las funciones racionales, que son aquellas que simplemente lo va a dividir como tal una función de f de x entre dos polinomios, un polinomio p, que va a ser el numerador, con respecto a un polinomio x. Aquí lo único que tenemos que tener en cuenta es que si bien necesitamos tener un valor definido para f de x que va a depender de esta relación, nosotros debemos tener cuidado de que este coeficiente o este denominador nunca llegue a ser cero, porque cuando es cero, prácticamente esto se va a indeterminar y no vamos a tener un valor para f de x. Entonces podemos decir que el dominio de esto es prácticamente los reales, pero a excepción del número que, menos 2, porque si coloco aquí menos 2 más 2 va a ser 0, y si esto es 0 el denominador, pues simplemente esto se va a indeterminar. Entonces, el dominio puede ser cualquier número real diferente de menos 2, porque cuando es menos 2, esto ya no tiene un valor en el mundo de los reales. ¿De acuerdo? También tenemos funciones, bueno, ya tenemos polinómicas, tenemos racionales y tenemos como tal las funciones de tipo racionales, irracionales, perdón, que simplemente es aquellas que está representada como una raíz, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos que tener en cuenta que el dominio no, o en este caso la función polinómica de x, no puede ser negativa, porque si no se indetermina y obviamente no tendríamos un valor para f de x. Entonces, p de x en este caso tiene que ser mayor o igual a 0. En ese orden de idea, tendríamos como tal en este caso, una inecuación, en este caso, que sería una desigualdad. Por ejemplo, ¿cuál sería entonces el dominio de esta función? Pues simplemente serían los valores de x, pero no pueden ser los valores menores a 5, a menos 5, perdón, porque si es menos 5, menor a menos 5, porque si cuando bueno, x más 5 tiene que ser mayor o igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces esto tiene que ser prácticamente un valor de x mayor o igual a menos 5 para que eh, esta raíz cúbica sea como tal un valor entre los de 0 hacia arriba, 0 en adelante, porque no podemos tener un valor negativo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ejercicios particulares. Por ejemplo, si tenemos como tal dentro en este caso, hallar el dominio de definición de las siguientes funciones. Como les había comentado, aquí tenemos como tal una función algebraica de tipo que, de cociente o racional, en donde vamos a tener, por ejemplo, aquí un valor de tipo x cuadrado menos 9, es decir, de grado 2,
¿sí? En donde no, este valor como tal no puede ser, no, ya les di la respuesta, en donde este valor, y vamos a colocar aquí, en donde este valor de x al cuadrado menos 9, ya sabemos que vamos a tener en este caso dos raíces, ¿de acuerdo? Debido a que es cuadrática. ¿Y cuál va a ser ese valor? Pues simplemente va a ser un valor de más o menos la raíz de 9, que fue el valor del denominador. Es decir, que vamos a obtener un valor entre más o menos 3. ¿De acuerdo? Entonces, este valor que está aquí no puede ser ni 3 ni menos 3 porque esto se daría 0 el denominador y se indetermina. Entonces yo puedo decir que el dominio va a ser todos los números reales a excepción del 3 y del menos 3. ¿De acuerdo? Como lo tenemos definido acá. En este otro ejercicio irracional, función algebraica racional, donde vamos a definir que y es igual a raíz de menos 2. Pero acuérdense de que de x menos 2, pero recuerden que x menos 2 no puede ser igual a un valor negativo, entonces tiene que ser un valor de tipo ¿qué? Positivo, correcto. Entonces, simplemente por operaciones de inecuaciones vamos a saber que el valor tiene que ser mayor o igual a 2. Si es igual a 2, pues raíz de 0 es igual a 0. Si es mayor a 2, pues simplemente ya vamos a saber que vamos a tener un valor positivo en los resultados de esta raíz. Pero si tenemos un valor negativo, valor menor que 2, pues vamos a tener un valor negativo y eso se indetermina. ¿Eso qué quiere decir? Que el dominio va a estar entre 2, tomando el 2, hacia un valor, hacia el infinito. Lo mismo tenemos, por ejemplo, en el ejemplo 2. En el ejemplo 2 tenemos averiguar también el dominio. Acuérdense que aquí esto es un factor común, podemos sacar como x multiplicado de 3 menos x, es decir, que x puede ser o 0 o x puede ser igual a 3. Entonces, tanto en 0 como en 3, si reemplazamos en esta ecuación, vamos a obtener una indeterminación en y o en f de x, como quieran llamarla. ¿De acuerdo? Entonces, el conjunto dominio va a ser el real, pero a excepción menos el valor de 0 y el valor de 3. Posteriormente tenemos el ejercicio B, en donde tenemos nuevamente una función algebraica racional, irracional, perdón, en donde vamos a tener como tal x cuadrado menos 1. Este x cuadrado menos 1 no puede ser como tal negativo. Por ende, tenemos que hacer inclusive la relación como tal de esta inecuación, haciendo x cuadrado menos 1 mayor o igual a 0. Hacemos en este caso, lo que es el método del cementerio para determinar esa relación de los números mayores a 0, y la cual determinaría como tal un valor que sería entre menos infinito hasta menos 1, unida con 1 a más infinito. ¿De acuerdo? Que tiende a infinito. Esos serían los valores que podría tomar posiblemente x para que no se indeterminara como tal y. También lo podemos hacer gráficamente, ¿de acuerdo? Si observamos acá, tenemos una función en donde en menos 1 no tiene ningún tipo de valor, tiende a ser indefinido. Entonces ya sabemos como tal que la respuesta sería el valor de los reales, en este caso menos 1, o a excepción del menos 1. Y en este caso, miren que tenemos valor de la función f de x para todos los valores desde 0 hasta infinito. ¿De acuerdo? Entonces tenemos en primera instancia los reales menos el número menos 1 y para el ejercicio B tenemos de 0 hasta más infinito, en donde existe la función f de x. Finalmente, y para terminar, tenemos este ejercicio número 4. En un contrato de alquiler de una casa figura que el coste subirá un 2% cada año. Si el primer año se paga 7.200 euros en recibos mensuales, ¿cuánto se pagará dentro de un año y dentro de 2 años? Obtén la función que nos dé el costo anual de X. ¿De acuerdo? Aquí lo que podemos observar es que a primera instancia se paga como tal 7.200 euros en este caso. ¿De acuerdo? Y que por ende va a haber un crecimiento, un costo como tal, en este caso del alquiler del 2% anual. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que va a subir un 2%, sería 1 más 0.00, 1 más 0.02, ¿de acuerdo? Para decir que simplemente va a aumentar, ¿de acuerdo? Entonces sería 7.000
por 1.02 para generar el primer año. Pero ya cuando va aumentando, por ejemplo, para el año 2, ya tendríamos que multiplicar como tal ese valor. En este caso, en el año 2, siendo n como tal una variable, de acuerdo, que va a representar como tal el número de años, de acuerdo, en primera instancia, como les comenté, pagaríamos el valor del alquiler más un pequeño incremento como tal del 2%, en este caso 0.02, pero aquí le sumamos el 1 como para definir que es por encima, ¿de acuerdo? Y da 7.344 euros. Para el segundo año es exactamente lo mismo, pero que ya vamos a tener aquí una relación que va a haber intereses sobre los intereses, ¿de acuerdo? Y vamos a multiplicar eso por el valor que estamos pagando del alquiler. ¿Listo? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que nuestra función como tal de x que de la función f de x va a depender del número de años, en este caso f de x, ¿de acuerdo? En este caso sería 1.02, que sería el tasa de interés, por x, ¿de acuerdo? Que es el número de años. Bueno, espero que haya sido de utilidad como tal esos ejercicios que hicimos y que, bueno, en dado caso que tengan alguna duda, obviamente no duden en contactarse con su tutor de álgebra respectivo. Bueno, hasta la próxima.